¿Qué tal? Continuamos con nuestro estudio en el devocional de esta semana. Estamos en el tercer día con nuestro tema, la palabra que corta. Y nuestro texto, como ustedes saben, es Hebreos 4:12, el que vamos a leer todos juntos ahora. Porque supongo que está ahí mirándome a través de esa pantalla con la Biblia ahí cerca y con una virome para tomar nota, cosa que les recomiendo. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, es más cortante todavía que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, la médula ósea, y discierne, separa, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra que corta, la palabra es una espada. Es interesante que el texto dice, es más cortante todavía que una espada de dos filos. Yo vine durante estos días, ayer y anteayer, tratando de describir a la palabra como una espada y lo cortante, lo penetrante y filosa que es, pero la palabra de Dios resalta acá en el versículo 12 que es más cortante todavía que una espada de dos filos, y que no es una espada larga, sino es una espada corta, como una daga, como una cuchilla afilada, poderosa, eficaz, cumple su propósito, justamente cortar, atravesar, penetrar. Y esta imagen puede que cause, que sea nueva para nosotros, pero habla del efecto, de la obra que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Y vimos también en estos días que nadie nos conoce como Dios nos conoce. Por eso la palabra de Dios es la herramienta única que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes para poder tratar con todos los asuntos de nuestra vida, aún de los más profundos e íntimos de nuestro ser, y que ningún libro que contenga conocimiento humano, ningún libro por más profundo filosóficamente sea, puede penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestro interior, de la manera en que la Biblia lo hace y lo hace en verdad. Ningún libro, ninguna palabra es más cortante que esta palabra. No hay ninguna verdad, ninguna filosofía, ninguna teoría, ninguna doctrina que pueda atravesarnos, discernirnos, conocernos, juzgarnos, exponernos, santificarnos, revelarnos lo que hay en nuestro corazón, como lo hace la palabra de Dios. Ahora, voy a decir algo que quizás no le guste a alguno de ustedes, pero bueno, lo tengo que decir, que para eso estoy. Muchos creyentes de hoy en día lo que hacen al enfrentar o al estar pasando por situaciones y conflictos personales o interpersonales de relaciones con otras personas, buscan el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? Bueno, como dije anteriormente en otras charlas anteriores en estos días, algunos piensan que hay problemas que corresponden al ámbito espiritual, al ámbito de la Biblia, al ámbito del cristianismo, pero hay problemas del creyente que corresponden al ámbito de la psicología, y esto no es así, porque no es por desmerecer al psicólogo ni a la psicología, sino porque la palabra es la palabra de Dios y nadie te conoce como Dios. Eso es lógica y razón pura, no hay mucha vuelta que darle, pero a veces es más fácil recurrir al psicólogo. Algunos dirán, yo no, jamás, no lo he soñado, pero está bien. Otros no recurren por el lado del psicólogo, pero van al consejero cristiano. O van corriendo al líder cuando están atravesando un conflicto, un problema, que no está mal. A ver, no me malinterprete, no es malo buscar consejo, no es malo ir a buscar una palabra, no es malo ir a buscar asistencia y ayuda espiritual, pero algunos es lo primero que hacen.
cuando están enfrentando un conflicto, cuando tienen un problema en su vida espiritual, en su vida interior, o un conflicto con otras personas, lo primero que hacen es recurrir al psicólogo, al consejero o al líder. Y eso no es otra cosa que pereza, no es otra cosa. No es otra cosa que la fiaca de no querer uno mismo buscar la verdad en la palabra de Dios, buscar en Dios su verdad, buscar en la palabra de Dios la verdad que va a discernir y a exponer lo que realmente me sucede, lo que realmente me pasa, porque aún cuando es bueno que yo busque un consejo, siempre en segunda o tercera instancia, busque un consejo sabio, que es positivo que lo hagamos, también puede que el consejo no sea el justo, no sea el indicado, no sea el correcto. Y esto no porque el consejero o el psicólogo o el líder tenga una mala intención, o el pastor o el cura tenga una mala intención, sino que a veces cuando uno va a contar el problema, no cuenta el problema de verdad. Uno va a contar su problema, pero no cuenta la verdad del problema, las causas reales del problema. Uno va y cuenta la situación como quiere que el otro se entere, como quiere que el otro escuche, pero no abre del todo su corazón, no revela con plena sinceridad lo que está escondido en lo más profundo de su alma. Y por eso a veces algunos se ofenden o se enojan con el consejo que le dan. Porque dicen, no, me aconsejó esto, no me sirvió, me aconsejó mal. Y muchas veces no es que nos aconsejaron mal, nosotros no fuimos a decir toda la verdad, profunda, cruda y como es. Por eso en primera instancia nosotros debemos recurrir a Dios y recurrir a la palabra de Dios y exponernos a la verdad de Dios. Ahora, el problema con esta actitud equivocada de muchos de correr primero a que alguien les diga lo que quieren escuchar es justamente y tienen pereza en buscar la verdad en Dios, es también porque hay un temor, un cierto temor. Porque ¿qué pasa si busco la verdad en Dios y Dios me la chanta así nomás en la cara y no me gusta la verdad? Porque hay personas que quieren solución a su problema, pero no quieren saber cuál es la causa real de su problema, ni quieren saber cuál es la verdad acerca de su problema. Quieren solución para su problema. Entonces, como no quieren oír la verdad cruda y real, y tienen temor a ser confrontados con la verdad, es mucho más cómodo ir delante del psicólogo, del consejero, delante del líder, del pastor o del sacerdote, y que él o ella intente sumergirse en las profundidades de nuestra alma, mientras nosotros los miramos inertes a los ojos, cara a cara, como el cojo en la puerta de la Hermosa miraba a Pedro y a Juan esperando recibir una limosna. Recuerdo una oportunidad que cierta persona me miraba saludándome un día al finalizar la reunión, no me soltaba la mano, me miró a los ojos fijamente y dice, pastor, con cara de desesperación, me dice, ¿usted qué ve? Y yo me quedé pasmado por la pregunta, pero a la vez pasmado también por la actitud. ¿Qué veía yo? Y veía una cara con dos ojos, una boca, una nariz y dos orejas, eso era lo que se veía a simple vista. Pero que muchos buscan este camino, que otros se sumerjan en el alma, en tu alma, se sumerjan en las profundidades de tus pensamientos, de tus sentimientos, para que te digan qué es lo que te pasa. Uno me dice, pastor, yo hago esto y no sé por qué, ¿usted qué dice? Y, o sea, es una pregunta es una pregunta totalmente contradictoria. Nadie conoce el corazón del hombre como el corazón mismo de uno, y el que lo conoce más que uno mismo es Dios. Dios te conoce mejor que vos mismo. Así que nosotros tenemos esta actitud de rehusarnos, ¿sí? El hombre tiene la actitud, aún los creyentes, la iglesia, esta actitud de rehusarse, a enfrentar, a confrontarse con la verdad. Es más fácil que me digan cómo tengo que hacer que dejar que Dios sea el que con su palabra se atraviese mi vida, haga un corte transversal en el pecho donde está mi corazón, con su bisturí
abra y corte mis órganos más íntimos de mis pensamientos, de mis intenciones. No, así como el animal, en el versículo 13 nos habla justamente del animal que quedaba expuesto en el altar del sacrificio con el cuello hacia atrás y el sacerdote con la cuchilla afilada a punto de degollarlo, pero como el animal no era sonso, se rehusaba a ser cortado, tenían que atarlo al altar para el sacrificio. Así también nosotros nos rehusamos, no queremos, que disparamos. Deberíamos nosotros, por nuestro propio bien y para glorificar a Dios, someternos al Espíritu Santo y permitir que la verdad de la palabra de Dios nos juzgue lo más profundo de nuestro interior. Quizás yo no quiero dar la idea, y entiendo que esto pueda parecer como que la palabra de Dios cumple una función en sentido negativo, como diciendo, al final la palabra de Dios, todo malo, todo malo, todo malo. No es la idea de que la función de la palabra es negativa, es malvada, sangrienta y es una acción destructiva de la palabra de Dios, sino que la verdad cumple esta función, tiene un aspecto negativo en este sentido, de que revela lo que no queremos que sea revelado, de que juzga lo que no queremos que sea juzgado, de que expone lo que no queremos que sea expuesto, y esto para nosotros, al parecer, parece negativo, valga la redundancia, pero a la vez es positivamente de mucha ayuda para nuestro caminar en Cristo. Es esta verdad que tenemos que asumir, cumple una función dolorosa, pero también cumple una función sanadora. Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué significa? Que al orgulloso, y eso a muchos les parece negativo, que la palabra revele que ellos son orgullosos, pero justamente la palabra convierte el alma. Al orgulloso lo transforma y lo convierte en humilde. Al impaciente en un hombre o una mujer paciente, al perverso lo santifica, al hambriento lo sacia, al deprimido lo consuela, al caído lo levanta, al débil lo fortalece, al hipócrita lo desenmascara y al necesitado le suple. ¿Sí? Esta es la función de la palabra porque fue diseñada por Dios para el hombre interior. Por eso, si bien hoy algunos puedan decir que no experimentan esta clase de beneficios en su vida espiritual, es porque muchas veces, si no estás experimentando estos beneficios en tu vida espiritual, es porque quizás tengas un concepto equivocado de la Biblia, de la palabra de Dios. A ver, la Biblia no es un manual de instrucciones para conseguir bendiciones materiales. La Biblia no es un manual de pasos, métodos, estrategias para alcanzar el éxito soñado en esta vida. No, la Biblia, si la vemos como esto, estamos cometiendo un grave error. ¿Cuál es el problema? Que cuando todas estas cosas no llegan y nosotros las esperamos porque supuestamente la Biblia dice tal cosa, sacando un texto fuera del contexto, y cuando esas cosas no llegan, nos frustramos, nos bajoneamos, abandonamos la fe por completo y empezamos a pensar que todo es una mentira y que no es verdad. Por eso no tenemos nunca que perder de vista esto. Cuando la Biblia habla, Dios es el que habla. Y nosotros tenemos que someternos, sujetarnos a la palabra de Dios y escuchar la voz del Señor y buscar en la verdad de Dios la respuesta para nuestros problemas más profundos y más íntimos de nuestro corazón. No busquemos el camino fácil, porque no da resultado. El camino rápido, corto, no da resultado. Cuando te enfrentes a una situación en tu vida, busca en Dios, en su palabra, y Dios ha prometido que el que busca va a encontrar. Qué bueno que estés ahí y que mañana, si Dios quiere, vamos a continuar y nos vamos a lograr encontrar para continuar con este apasionante estudio de la palabra de Dios. Hasta mañana, que Dios te bendiga mucho.